nombre es María del Carmen García Retorta, soy enfermera de quirúrgico del Hospital Universitario La Paz desde hace más de 18 años y enfermera titulada desde hace 20. Experta en tricología y trasplante capilar, experta en micropigmentación y actualmente soy coordinadora docente del máster en medicina estética e injerto capilar para enfermeros de ISVES Estética, avalado por la OIM. Ante todo, quería dar las gracias por la organización del congreso, ya que me han permitido poder hablar sobre lo que es la formación que debe tener un enfermero dentro de la cirugía capilar, un campo que está a día de hoy muy en auge y que evidentemente se necesita cada vez más enfermeros que estén formados. Y para poder estar formados, lo que estamos llevando a cabo sobre todo son unos programas formativos con unas formaciones mínimas y unos requisitos básicos. Bueno, pues los objetivos que tiene esta ponencia es conocer cuál es la formación que debe tener un enfermero a la hora de realizar cirugía capilar. En España, como tal, no existe la especialidad de enfermería quirúrgica, pero sí que los enfermeros nos vamos formando sobre cirugía en quirófanos, distintos aspectos. Vamos progresando y evolucionamos. Lo que sí que quería con esta parte de la ponencia en esta mesa es hablar sobre cómo y dónde adquirir este tipo de formaciones. Insisto, a día de hoy no tenemos la especialidad de enfermería quirúrgica, pero si bien es verdad, los enfermeros nos formamos a través de másteres y formación continuada. No debemos de olvidar que la enfermería siempre nos formamos y no un enfermero de quirófano, con mucha cirugía que hagamos, hay muchísimos tipos de cirugías, no abarcamos todo. Entonces tenemos que ir formándonos dependiendo de la especialidad y el tipo de cirugía al que vamos a acudir, porque no es lo mismo una cirugía capilar, la formación que debe tener un enfermero que trabaja en esos quirófanos de cirugía capilar, porque para llegar a la cirugía capilar previamente ese paciente tiene que ser valorado. Hay un proceso previo y hay un proceso posterior. No todas las personas son candidatas a cirugía de trasplante capilar. Y aquí el enfermero se va formando, igual que cuando un enfermero se forma en cirugía cardíaca o cuando un enfermero se forma en cirugía plástica o en cirugía de traumatología. Son especialidades distintas y en cada especialidad se necesita una formación adecuada. Bueno, pues una vez explicado todo esto, voy a haceros un breve repaso. El enfermero titulado, según la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, la enfermería es una profesión sanitaria titulada, ¿vale? Una vez que estamos colegiados, formados respectivamente por la universidad, pasamos a tener que estar colegiados. Nos colegiamos en colegios profesionales de enfermería para poder ejercer nuestra actividad. Sabemos que no podemos ejercer nuestra profesión si no estamos colegiados. Y una vez que ya estamos colegiados y tenemos nuestra formación universitaria, lo que vamos a realizar ahora va a ser la formación en tricología y trasplante capilar, y en este caso lo haríamos a través del máster en estética e injerto capilar, que a día de hoy, insisto, no es esta especialidad como tal y no hay másteres específicos. Actualmente el máster específico en el que formamos a enfermeros en cirugía capilar es en el máster de ISVES Estética, ¿vale? ISVES es un centro formativo de formación para enfermeros, tanto a nivel de pregrado como posgrado y a nivel de LEIR. Bueno, pues ¿qué va a aprender realmente el enfermero de capilar? Pues vamos a aprender una valoración integral del paciente, a realizar una historia clínica, cuáles son los tratamientos tanto invasivos como no invasivos, un seguimiento y un trabajo en equipo. Es importante saber y conocer que una valoración es muy importante, ya que el problema que realmente existe es que muchas veces llegamos a la cirugía sin haber hecho una primera historia y una buena valoración. Luego esa cirugía no sería viable. Hay casos en los que el paciente no es viable. Y bien es verdad, ahora mismo los centros de cirugía capilar se está demandando cada vez más enfermeras porque trabajamos en equipo, hacemos un equipo entre enfermeras, médicos y técnicos y auxiliares, y la valoración del paciente la mayoría de las veces pasa a cargo de enfermería. Una buena valoración, trabajo en equipo y podemos saber si hay un criterio o no existe criterio de que esa persona evidentemente pueda ser candidata a un injerto capilar. El enfermero en cirugía capilar no es solamente la cirugía, como yo os iba diciendo, sino que trata al paciente de una forma integral e integrada. Vamos a preparar a ese paciente, vamos a hacer un seguimiento del paciente en la consulta previo al injerto capilar, durante el injerto y posterior al injerto. Es decir, cuando el paciente llega a la consulta y ya se le ha hecho una valoración y se decide que efectivamente es candidato para la cirugía capilar, a ese paciente hay que prepararle. Y le vamos a preparar con una serie de tratamientos que nosotros como enfermeros la mayor parte de las veces lo vamos a realizar, como son tratamientos previos a la cirugía, PRP, mesoterapia, bioestimulación capilar, ¿vale? Llegamos a la cirugía porque si ese pelo no está preparado para la cirugía, evidentemente el injerto no va a ser efectivo 100%. Entonces lo que vamos a intentar también es que llegue en las mejores condiciones. Prepararemos al paciente previo a la cirugía, preoperatorio. El día de la cirugía realizaremos la cirugía y posterior a la cirugía realizaremos unos cuidados.
y posterior a esos cuidados un seguimiento tras la cirugía para que realmente sea efectivo. Yo vuelvo a decir, el enfermero de cirugía capilar no es llegar el paciente al quirófano, se opera y me olvido de él. El enfermero en este caso hacemos una valoración continua en el tiempo dentro de un trabajo multidisciplinar en equipo. Por lo tanto, conocemos al paciente, hacemos un seguimiento, llegamos a la cirugía y seguimos en un seguimiento posterior. El plan formativo es aproximadamente de 11 meses y es de una manera semipresencial con tutorías. Los alumnos tienen una formación teórica, ¿vale? Una formación práctica que hacemos la mayor parte de las veces en simulador. Finalmente hacemos la asistencia en el quirófano en la que el alumno, una vez que ya ha adquirido los conocimientos previos, además de los conocimientos quirúrgicos de la cirugía, que lo haremos en simulador, extracción de folículos, conocemos los dos tipos de cirugías capilares que hay, tanto a nivel de tira como la FUE, practicamos en piezas anatómicas y una vez que ya se ha practicado en piezas anatómicas es cuando realmente pasamos a hacer las cirugías de práctica, ¿vale? Con personas reales y se trabaja en un quirófano, en un equipo multidisciplinar. Y por último se va a realizar un trabajo fin de experto o fin de máster sobre la cirugía. ¿Qué vamos a tener en esta formación teórica general en psicología? Bueno, vamos a aprender lo que es la historia clínica del paciente, vamos a hacer una valoración, una preparación del paciente, un seguimiento, ¿vale? Vamos a valorar ese paciente integral de una forma integral integrada y vamos a aprender también sobre el cuero cabelludo, qué es el cuero cabelludo y cómo aprender a valorarlo, ¿vale? Porque muchas veces no hacer una buena valoración acaba llevando a hacer una cirugía que realmente no va a tener resultados. E insisto, todo lo que a día de hoy tiene que ver con la cirugía capilar es todo novedoso, evidentemente, pero sí que implica muchísimo trabajo en un equipo multidisciplinar donde la enfermería tiene un papel bastante fuerte e importante. Bueno, pues nosotros en este programa formativo vamos a tener una parte teórica en la que el alumno aprenderá los distintos tipos de alopecias con los que nos vamos a encontrar, ya que no todas las alopecias, esas personas que tengan alopecias serán candidatos a injerto capilar, ¿vale? Hay que hacer una buena criba sobre la alopecia. Vamos a ver los distintos tipos de alopecias que existen. Conoceremos los efluvios, el efluvio tendógeno y el efluvio anágeno, porque son situaciones que además se van a dar tras el injerto capilar, ¿vale? O sea, cuando nosotros nos encontramos en el posoperatorio inmediato hay un efluvio telógeno y el paciente va a venir a la consulta diciendo ¿qué me ha pasado? ¿Por qué ahora no tengo pelo? Bueno, pues es algo normal, es algo que va a ocurrir, pero evidentemente el enfermero tiene que estar formado para poder dar una buena respuesta al paciente. Aprenderemos también la cosmetología capilar, que es algo muy importante a la hora del cuidado del cabello. Los tratamientos no invasivos y los mínimamente invasivos, ¿vale? Entre ellos nos vamos a encontrar el láser capilar, vamos a encontrar tratamientos de mesoterapia, bioestimulación, PRP y tratamientos de micropigmentación capilar, que tras el injerto capilar suele ser el tratamiento de elección para camuflar aquellas cicatrices, imperfecciones o zonas despobladas que han quedado posterior al injerto. Y por último, aprendemos en qué consiste la cirugía capilar, la técnica, la forma de realizar la cirugía, siempre trabajando desde un trabajo en equipo, ¿vale? Seguimos por aquí. El programa formativo, los tipos de tratamientos de capilares no quirúrgicos, en este ya os digo que siempre es muy importante que el enfermero esté bien formado en todo el tratamiento capilar y lo que es el proceso de forma integral integrada. Tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos, terapias capilares, las diferentes terapias que nos vamos a encontrar, como pueden ser los láseres de baja potencia, células madre, PRP, micropigmentación capilar, de cuero cabelludo, cejas, barbas, hilas y pubis, porque el injerto capilar no únicamente es en el pelo de la cabeza, sino que también nos vamos a encontrar que vamos a injertar en personas que tienen alopecia en cejas, se va a hacer injerto de pelo en cejas e incluso también injerto de pelo en barba. Por lo tanto, tenemos que hacer una valoración integral integrada del paciente, saber cuáles son sus necesidades y cómo es el tratamiento tanto previo como posterior. Y además vamos a conocer también dispositivos capilares como son las prótesis y las pelucas, porque hay casos en los que evidentemente por el motivo del paciente, bien porque no tengo una suficiente zona donante, bien porque nos encontremos con casos de líquen plano o porque no sea candidato a trasplante, tenemos que dar también otro tipo de opciones, o por ejemplo en un paciente que en un momento determinado está siendo sometido a un proceso de quimioterapia, está habiendo un efluvio anágeno que puede ser bien crónico o agudo, y en estos casos no estaría indicado el injerto capilar, sino que en estos casos tendríamos que asesorar y orientar al paciente en otros tratamientos como serían las pelucas o los dispositivos capilares. Vamos a encontrar los tratamientos no quirúrgicos, como podéis ver en estas diapositivas, como son el PRP, mesoterapia, los láseres, el dermapen, mesoterapia mediante dermapen, la micropigmentación capilar y el láser capilar.
Y luego, cuando vamos ya a llegar cuando el alumno ya ha aprendido todos los tratamientos no invasivos, ya vamos a aprender una valoración, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues ya nos va tocando la hora de aprender en qué consiste la cirugía. Entonces, previo a la cirugía, el alumno ya va a practicar sobre simuladores y con piezas anatómicas. Vamos a aprender las distintas formas que hay de cirugía, tanto la cirugía de tira como la técnica FUE. Vamos a aprender a manejar los micromotores, porque evidentemente no podemos ir a un quirófano sin antes aprender el manejo del micromotor, hacer la extracción con la trefina, ¿vale? Con el punch. Vamos a aprender cómo hay que extraer la dirección del pelo, cómo hay que hacerlo, vamos a preparar las unidades y vamos a hacer extracción e implantación sobre simulador. El alumno aprenderá a implantar con pinza, tunelizando, implantar con pinza manual. Además, va también a aprender la técnica de implantar con el implanter o DHI. Aquí la forma de implantación es a través de dispositivos mecánicos y lo que pretendemos es que el alumno sepa manejar ambas técnicas, ¿vale? Porque aunque van a ser técnicas manuales, la forma de extracción de FUE, las unidades foliculares, que es sobre todo la técnica que está a día de hoy en auge, va a aprender tanto a hacer la extracción, marcar la zona en la que se extrae y vamos a aprender a delimitar cuándo vamos a injertar el pelo a la hora de hacer la tunelización y a la hora de implantar con implante. Manejo de pinza quirúrgica, aquí es muy importante, bueno, sobre todo los zurdos están muy demandados porque la mayoría de las personas a la hora de implantar somos diestros. Entonces, claro, sobre todo aprender a utilizar las dos manos, izquierda-derecha, porque si no te golpeas con tu compañero. Y bueno, vamos a aprender también lo que es la clasificación y mantenimiento de las unidades foliculares, porque una vez que tú extraes, hay que mantener para luego implantar. A mayor tiempo de exposición del folículo fuera del cuerpo, evidentemente hay menor riesgo, hay menor viabilidad. Vamos a implantar con pinza, implantación con implante. Y bueno, y sobre todo cómo funciona el quirófano y cuáles son las funciones de enfermería. Evidentemente, bueno, aquí os referencio que hay un artículo escrito por mí, que os invito a verlo, que son las funciones de la enfermera en un quirófano de trasplante capilar, que os animo a que lo leáis. Y aquí sobre todo el enfermero va a aprender cuáles son las funciones autónomas de la enfermería dentro de un quirófano, aquellas actividades multidisciplinares en las que trabajamos en equipo, tanto con el cirujano capilar como con los técnicos, y luego vamos a liderar ese trabajo en equipo, desinfección y limpieza de los instrumentales y el funcionamiento del autoclave, puesto que la esterilización y limpieza del instrumental es responsabilidad también de enfermería, ya que un material que no esté bien desinfectado, que no esté bien esterilizado, no sería un material que estuviese en las condiciones óptimas para poder realizarlo. Son cirugías menores, se realizan en quirófanos de CMA, ambulantes, bajo anestesia local, pero siempre hay que tener al paciente monitorizado, tiene que tener un estado de bienestar y confort. Tenemos que pensar que en estos casos el paciente está despierto. Hay un proceso de la cirugía durante la extracción que el paciente está en decúbito prono. Tenemos que acomodarle, tenemos que ver que evidentemente no se haga úlceras por decúbito, que pueda respirar bien. Una persona está boca abajo, evidentemente no va a respirar igual de bien. Necesitamos que le llegue oxígeno. Si está más nervioso, menos nervioso, nosotros vamos a ser sobre todo responsables de ese bienestar, confort y que el paciente esté en las mejores condiciones posibles, porque son cirugías largas. Entonces, de aquí que es muy importante ese liderazgo de la enfermería, esa colocación del paciente, esa seguridad del paciente, ese ambiente seguro. Vamos a ver. Bueno, lo que vamos a hacer, las prácticas en simulador y en piezas anatómicas, pues evidentemente, como os he mencionado con anterioridad, el alumno tiene que aprender a manejar bien el micromotor para realizar la extracción de unidades foliculares. Vamos a manejar la pinza con ambas manos, aunque evidentemente la mayoría somos diestros y manejamos más la derecha, también se intenta que se aprenda a manejar la mano izquierda, porque cuando implantamos con pinza, implantamos dos personas a la vez. Entonces, si no, el mero hecho del movimiento manual nos acabamos golpeando y disminuye nuestra calidad a la hora del trabajo. Aprenderemos a hacer incisiones sobre piel sintética, a extraer los folículos sobre las piezas anatómicas, ¿vale? Tendremos piezas anatómicas para extraer folículos y aprendan esa sensación. Vamos a tunelizar sobre esas piezas anatómicas, vamos a implantar sobre la pieza anatómica y además van a aprender a hilar el implanter y a implantar sobre esa pieza anatómica. Y finalmente, una vez que el paciente ya ha aprendido, pues como aquí lo hacemos en piezas anatómicas, utilizamos también colorante para que puedan ver pues cómo extraemos, y enseñamos, pues como aquí podéis ver, hacemos una clasificación de folículos y cómo hay que injertar y extraer. Normalmente las prácticas formativas suelen ser cirugías que no superan las 1000 unidades foliculares, porque si no la viabilidad del injerto no iría. Sacamos 3000 unidades, son muchísimo tiempo, morirían más de la mitad. El máximo habitual en el paciente real es de 6 alumnos. Dividimos en 3 estaciones, la estación de
extracción, la estación de clasificación y la estación de implantación. De esta forma, todos los alumnos acaban rotando, todos acaban implantando, acaban extrayendo, clasificando e implantando. De esta forma, pues el alumno evidentemente aprende la sensación también que es diferente, ve como el paciente dice, es que me está doliendo, que esto no es la pieza anatómica, la dificultad que hay, pero siempre al paciente llegamos una vez que se haya formado. Y por último, tras la cirugía, lo que sí que aprenden y hacen es el lavado y procesado del instrumental y dejamos todo estéril para el siguiente día. Y bueno, aquí como podéis ver, pues esto es una cirugía de formación, prácticas en quirófano. Tenemos las distintas estaciones y bueno, y podéis ahí observar, estamos extrayendo con micromotor, clasificando e implantando. Y bueno, siempre aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de alumnos como en prácticas estamos en distintas estaciones. Aquí están en una estación de clasificación de folículos. Siempre el trabajo es en equipo y tutelado en todo momento. Siempre estamos un técnico, una enfermera y un médico para que también ellos aprendan lo que es el trabajo en equipo, porque evidentemente hay funciones que son delegadas, pero hay funciones que son propias. Tienen que aprender dónde está la función delegada y dónde está la propia. Y en un quirófano es muy importante el trabajo en equipo. Bueno, aquí seguimos con una cirugía de prácticas como resultado final, la parte donante como queda, la parte injertada y bueno, ya tengo a un equipo de alumnos espectaculares y espero no haberos aburrido demasiado. Cualquier duda que tengáis, evidentemente por motivos laborales no puedo asistir en el directo, queda grabado, comentarlo, decirlo a la organización, se pondrán en contacto conmigo, podré resolver todas las dudas que tengan. Pero sobre todo a día de hoy cada día está más demandado. La formación de los profesionales de enfermería en quirófano de cirugía capilar es muy importante y no abarca solamente la cirugía, sino que es una valoración integral del paciente desde que entra por la puerta hasta que sale por la puerta. Y para que realmente el injerto vaya bien hay que hacer un seguimiento, una preparación del paciente, una buena cirugía en el quirófano y un seguimiento posterior. Luego un posoperatorio, preoperatorio y un posoperatorio inmediato a medio y a largo plazo. Pues un placer haber estado aquí con todos ustedes y bueno, que muchísimas gracias y que os animo a que conozcáis esta parte de la cirugía de injerto capilar muy desconocida y que cada día el personal de enfermería estamos teniendo mayor peso y mayor visibilidad. Un saludo y muchas gracias.